hemos aprendido al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, al señor Edwin Characayo. Lo entregan en un sobre manila la suma de $20,000. Me ha dicho quién era, si verdaderamente era una persona igual que estaba hablando, le dije, sí, soy yo, pero él no me dijo que... Dado el cumplimiento estricto a la ley 974 y a la ley 004. Y debe ser enjuiciado como corresponde. Esperamos que el movimiento al socialismo actúe así, no solamente hoy. Si hay corrupción, tiene que haber transparencia. Nosotros siempre habíamos denunciado como ADEFCOCA actos de irregularidades. Para conocer más detalles de este hecho, estamos ya con el ministro de Justicia, Iván Lima. Buenos días, ministro. Bienvenido a Levántate Bolivia. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Ministro, usted mencionaba ayer por la tarde en la conferencia de prensa que se trata en realidad de una organización criminal. ¿Por qué? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen para señalar esto, ministro? El Código Penal sostiene que hay dos formas clásicas de la organización criminal, aquella que es más clásica y la conoce todo el mundo, una mafia que se encarga, por ejemplo, de traficar drogas u órganos, pero también existen organizaciones criminales cuando se utiliza una estructura legítima, en este caso un ministerio, para cometer delitos. Cuando esa estructura es jerárquica y tiene una organización como la que estamos encontrando en este caso, nos enfrentamos a una organización criminal. No necesariamente en una organización criminal los miembros cometen todos los hechos de un delito. No necesariamente el ministro exministro recibirá el dinero y realizará las acciones. Hay una estructura de mando y un procedimiento que se realiza bajo control de una persona que lideriza esta organización. Eso es lo que en derecho penal se entiende como organización criminal y es la situación que enfrentamos en este momento, de una estructura jerárquica que ha estado realizando gestiones, trámites en forma indebida, irregular, en casos que tienen que ver con tierras en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz. Uno de los casos ha sido denunciado y a partir de la denuncia se está realizando un relevamiento de todos los casos similares en los cuales se está encontrando el mismo patrón de comportamiento, demoras injustificadas en los trámites, situaciones de abordar a las víctimas, a los posibles sujetos extorsionados y pedidos irregulares de dinero. Toda esta situación configura, como consultabas, una organización criminal que ha estado extorsionando ciudadanos y que a partir de esta denuncia debe implicar el compromiso de todos, ciudadanos, autoridades, Poder Judicial y Ministerio Público, de desbaratar esta organización y reparar el daño que hubieran producido a víctimas de estos hechos. Usted menciona que se trata además de una estructura de mando con jerarquías. ¿Quién estaría a la cabeza? Hay 2 personas aprehendidas, es decir, que habría más involucrados y más hechos irregulares. Claro, en una organización criminal hay alguien que decide, alguien que firma, alguien que recibe, en este caso, los recursos, pero la operativización de esa decisión baja a los diferentes niveles. Muchas veces estos niveles dentro de una organización criminal pueden incluso no ser partícipes o estar en contra de lo que esta organización ha decidido realizar como actividad ilícita. Me estoy refiriendo a funcionarios que pueden asumir ahora 2 calidades, pueden ser cómplices, encubridores o también eventualmente víctimas. Muchas veces las órdenes que se les da en una organización criminal a los miembros más bajos de esa jerarquía deben ser explicadas oportunamente. Si algunos de los funcionarios nos señalan que han sido obligados a realizar gestiones o trámites, tendrán que justificar esta calidad de inocencia o lamentablemente serán incluidos en la investigación como cómplices o encubridores de estos hechos. Ahora, el abogado del exministro Edwin Characayo ha señalado que todo fue armado, porque en realidad se encontró el dinero en manos de otro funcionario, y hablamos de Iber García, quien fue director de Desarrollo Rural. ¿Qué dice usted, ministro, frente a esa afirmación de que todo fue montado, todo fue armado? Hay hechos que nos muestran que esta situación viene desde el mes de diciembre del año pasado. El señor Iber García ya se presentó en ese tiempo en Santa Cruz como alegando tener el cargo de director nacional del INRA, y hay un proceso a partir del 11 de abril que desemboca en el 13 de abril de llamadas, de comunicaciones,
de información que no da lugar a duda del proceso extorsivo, del cohecho, del uso indebido de influencias de estas exautoridades. No es un hecho aislado lo que ha ocurrido, y las circunstancias nos muestran dos historias, dos versiones. La que usted me refiere, de que esta hubiera sido una acción fruto de la inocencia del ministro, de su falta de pericia, de su impertinencia en el manejo de la gestión pública, o de las circunstancias en las que un ministro debe relacionarse con el público. No es una versión. La otra versión es la que le señalo, una denuncia de ciudadanos en la que se tiene un lugar, se tiene fotografías, se tiene circunstancias graves, que un ministro esté a las 10:30 de la noche recibiendo un sobre de ciudadanos particulares y colocándolo en la mochila de su director. No parece ser lo más habitual, que un ministro tenga que ir prácticamente encapuchado a un lugar público y que previamente su director le quite los celulares a los ciudadanos. No es lo más normal, no es algo usual que pueda ocurrir esto. La hora, el lugar, las circunstancias muestran la otra teoría, la teoría de la acusación, que definitivamente muestra que acá no ha ocurrido algo normal. Esto no es la única prueba. Las circunstancias de aprehensión y acción directa tienen que ser analizadas junto al trámite de esta propiedad. Esta propiedad tiene una historia, tiene documentos en el INRA, documentos en el Ministerio y en el Tribunal Agroambiental que al ser analizados muestran y comprueban que lo que están afirmando las víctimas y lo que dicen las autoridades es irregular. Hay una situación grave, no es un tema normal, y esto es el desarrollo del proceso penal. ¿Y qué se conoce de las víctimas de este hecho de soborno? Y además, en concreto, ¿en qué consiste este caso de esta titulación? ¿De qué predios estamos hablando? ¿En qué lugar, ministro? Es un predio que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, a 4 kilómetros de San Ramón, en la zona agrícola más importante de nuestro país. Es un predio que tiene una historia de hace muchos años, más de 10 años, son casi más de 15 años que se está tramitando de forma irregular con un pedido de reversión de esas tierras, reversión al Estado para que pueda ser dotada a comunarios o comunidades o campesinos que puedan asentarse en el lugar. Esa es la preocupación de los ciudadanos propietarios de estas tierras, que había una permanente amenaza de revertir las tierras, de que vuelvan al Estado y que el Estado las entregue. De ahí que en el pedido que hacen estas exautoridades, los $380,000 que solicitan, 200,000 iban a los dirigentes de los campesinos de las comunidades de San Julián, 100,000 al ministro y 80,000 al director. Esta estructura que se ha generado nos muestra que debemos revisar el expediente. Si evidentemente esas tierras deben ser fiscales y deben revertirse al Estado, esto debe ser fruto de un análisis jurídico, de decisiones basadas en derecho y no de amenazas extorsivas a los ciudadanos, que se los amenace con perder sus inversiones si es que no se les entrega sumas de dinero. Esa es la gravedad de la situación que está detrás de estos hechos que se han producido ayer. $380,000 que iban a ser repartidos entre el ministro, hablamos del director general de Desarrollo Rural y otras personas. Le consultaba, ministro, respecto a las víctimas del soborno. ¿Qué han dicho a propósito de este caso? ¿Cómo es que se llega a descubrir el hecho? Ellos alegan que a partir de diciembre fueron abordados por el señor Hiper García, quien alegó ser designado director nacional del INRA. Él nunca fue elegido en ese cargo, pero era una persona de confianza del exministro que se encargaba de tomar contacto con potenciales víctimas, generarles pedidos que no están apegados a la ley. Hay que ser empático, ningún trámite en el saneamiento de tierras o regularización de propiedades puede implicar el pago a ninguna autoridad de ninguna manera, pero al generar esta relación determinaron ellos, después de meses, el escuchar, el hacer seguimiento, porque entenderá la desesperación de muchos ciudadanos ante el bloqueo de sus trámites o la posibilidad de perder la inversión de toda una vida, los lleva a escuchar a estos malos funcionarios. Y habiéndolos escuchado, han hecho lo que debe hacer un buen ciudadano: denunciar a la policía, pedir el apoyo de las autoridades para concluir con una acción directa, que es la que ha ocurrido la noche del día martes. Ahora, usted ayer en la conferencia de prensa, ministro, decía que no se trata de indicios, sino de pruebas.
Y el abogado, el exministro, señala que usted estaría dando una sentencia adelantada. Mire, yo entiendo que en este caso hay que ser cuidadosos en los roles del Ministerio de Justicia. Nosotros en este caso somos denunciantes, somos querellantes y estamos pidiendo la detención preventiva del exministro por el tiempo máximo posible, 6 meses. Pensamos que va a haber obstaculización de la investigación si es que no se toma estas medidas por parte de la justicia. Esa es la teoría de la acusación y hemos sido también enfáticos en decir que esta etapa preparatoria requiere que el exministro presente toda la prueba necesaria. Tenemos la obligación de relatar los hechos, de entregar la información a ustedes, a la prensa, por ende a la población. No podemos ser débiles en esta situación. Nosotros somos la contraparte. En muchos casos el Ministerio de Justicia lo que hace es preservar las condiciones de los derechos humanos para los ciudadanos que son parte de un juicio. En este caso somos parte. Hubo una decisión política en el país, unir el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Transparencia. Antes esto era dirigido por 2 ministros de Estado. Ahora Justicia tiene el rol de transparencia y en esa calidad la viceministra de Transparencia y mi persona somos parte en este caso, somos parte denunciante, somos parte que va a buscar la condena de los denunciados y la pena máxima posible. Entonces entenderá que nuestro rol en este momento no es imparcial, nuestro rol en este momento es de parte acusadora. No estamos actuando en defensa de los derechos humanos de estos exfuncionarios, sino más bien como parte acusadora, y por ese motivo tenemos que exponer nuestro caso y nuestras pruebas y argumentos porque somos una parte en este proceso. Hemos escuchado a usted y también a varios senadores, diputados, señalado que no se va a permitir corrupción al interior del gobierno, caiga quien caiga. ¿Usted considera que amerita un cambio de ministros, la posesión de nuevas autoridades a partir de lo que ha pasado con el exministro Characayo? Esta constitucionalmente es una decisión del presidente Luis Arce. El tiempo de mandato de los ministros, el tiempo de mandato desde el inicio hasta la conclusión del periodo es una decisión exclusiva de nuestro presidente y esta decisión se va a tomar oportunamente para lograr que el funcionamiento del aparato público no se encuentre afectado en ningún momento. Ministro, le agradecemos por hacernos conocer detalles a propósito de este caso. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Hasta una próxima oportunidad. Seguimos con más en Levántate Bolivia.